Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre la iniciación cristiana y la importancia que tiene para los catequistas. El tema 3.3 y el tema 4.1 están bastante relacionados, por lo que vamos a hacer un video que compile estos dos temas. El tema 3.3 corresponde a los itinerarios de iniciación cristiana, los cuales los vamos a ver un poco más adelante. Iniciando con nuestro tema de iniciación cristiana, hay que tener en cuenta la historia de la misma. En primer lugar, tenemos una etapa apostólica en la que están los discípulos, los apóstoles y las escuelas que ellos crearon para formar a más personas en la fe. Ellos iniciaron un proceso de catequesis con las personas que deseaban entrar a estas comunidades, y este proceso de catequesis, que llegaba a durar incluso años, terminaba con la realización del sacramento del bautismo. Posteriormente, en el año 313, el emperador Constantino hizo oficial el cristianismo en el Imperio Romano, es decir, que los cristianos ya no eran perseguidos y que más personas se llegarían a unir a esta concepción religiosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque aumentaba el número de cristianos, se reducía la calidad en la fe, ya que muchos de ellos no recibían la preparación adecuada y otros solo se hacían llamar cristianos por recibir un reconocimiento social en ese entonces. Por ese motivo, es importante decir que desde aquí se ve una falla en el proceso de catequesis que se va a retomar un poco más adelante. En la Edad Media se empezaron a crear comunidades religiosas para mejorar este proceso de catequesis, y se da paso a lo que muestra la tercera imagen, que es el Concilio de Trento en el siglo XVI, en el cual se hace una reforma religiosa y doctrinal, litúrgica, a la iglesia de aquel entonces. Después de esto se fueron presentando diferentes fenómenos y llegamos al Concilio Vaticano II, convocado por Pablo VI y Juan XXIII en 1962 hasta 1965, en el que cambiaron varias concepciones de Dios y también costumbres litúrgicas que se tenían en aquel entonces. Por ejemplo, ya las Eucaristías se pueden realizar en la lengua oficial de cada uno de los países, no únicamente en latín, dentro de otras reformas que se realizaron. Es importante el Concilio Vaticano II, ya que se cambia la concepción de Dios, siendo no un Dios vengativo, sino un Dios misericordioso que acoge a todas las ovejas que tiene en su redil, a cada una de las personas de la iglesia. La iniciación cristiana, a grosso modo, es un proceso que tiene la persona para iniciarse en la fe. Hay dos maneras de hacerlo. La primera se da con una persona que ya ha sido bautizada, pero que posteriormente desea realizar sus sacramentos y que inicia con esa preparación. La segunda forma es la forma del catecúmeno. Un catecúmeno es una persona de 7 o más años que ya con uso de razón necesita una preparación previa antes de realizar el sacramento del bautismo, a diferencia de los que tienen menos de 7 años, y este catecúmeno desea iniciar una formación en la fe y de esta manera mejorar su conocimiento de Dios. Recordemos que la iniciación cristiana tiene tres etapas. La primera es la etapa misionera, la acción misionera, en la que es importante que la iglesia salga a los lugares a dar a conocer esa palabra de Dios y ese querigma, anuncio público y gozoso de Jesucristo muerto y resucitado, dar a conocer ese querigma a las personas que viven en las diferentes comunidades, para de esta manera llamarlos a que se vinculen a la siguiente etapa, que es la acción catequística. La acción catequística se refiere ya a los sacramentos, principalmente primera comunión y confirmación, en la que los niños, jóvenes y adultos se preparan para recibir este sacramento después de haber recibido un anuncio misionero por parte de los catequistas. Y la acción pastoral ya se refiere a los grupos que se conforman en las parroquias, en los que se profundiza un poco más en la fe, como puede ser los ministros de la palabra, ministros de la Eucaristía y en monaguillos, dentro de otros grupos que se generan en las comunidades parroquiales, para de esta manera poder profundizar más en la fe que ellos han recibido por medio de los sacramentos que han realizado. El catecumenado, como les decía, lo realiza un catecúmeno, que es una persona de 7 o más años que ya tiene uso de razón y que no fue bautizado previamente. Esta persona necesita una preparación previa. En los adultos se utilizan 4 etapas. El precatecumenado, en el que se hace ese primer anuncio misionero y la persona desea por sí misma conocer a Cristo y a su mensaje. El catecumenado como tal, en el que se da una formación integral
una formación espiritual, litúrgica, doctrinal, entre otros componentes importantes. La preparación cuaresmal, que es un periodo más intensivo de formación, ya que en la cuaresma se reflexiona sobre dejar todo, de renunciar a lo que uno tiene y de esperar con gozo la venida de Jesucristo, muerto y resucitado. En la vigilia pascual ellos reciben los sacramentos a los que se hayan preparado y viene el cuarto momento, que es la mistagogia. En la mistagogia se profundiza aún más en la fe. Este periodo dura los 50 días posteriores a la Semana Santa, es decir, toda la Pascua, y ellos profundizan en el misterio que acabaron de recibir y hacen su ingreso oficial a la comunidad de los cristianos. Dentro de las tareas que tiene el catecumenado o la catequesis en general está el conocimiento de la fe, dar esa semilla en la fe a la persona que lo necesite, educar en la liturgia, la importancia de los sacramentos, cómo se deben recibir, la importancia que tienen para la vida religiosa, la formación moral, es decir, la importancia de los valores, porque pues un cristiano también debe formarse no solo en conocimiento, sino también en forma de actuar hacia el otro, hacia el hermano. Enseñar a orar, que es el primer vínculo que la persona recibe para hablar con Dios. La vida en comunidad, ya que propiamente un cristiano debe vivir en una comunidad, ya que esta misma comunidad es el centro donde se hace Cristo y se relaciona con cada una de las personas y dentro de las demás personas también, porque recordemos que nosotros también somos un templo del Espíritu y por ende somos también hermanos de nuestro Señor Jesucristo. La iniciación a la misión también es importante, ya que muchas veces, aunque no podemos hacer misión, sí la podemos hacer por medio de nuestro testimonio, que la otra persona vea nuestras acciones que verdaderamente estamos misionando en nuestra vida cotidiana. Dentro de estas tareas, vale la pena aclarar que también hay que renovar la catequesis. El mensaje es el mismo, es el querigma, que es el anuncio público y gozoso de Jesucristo muerto y resucitado. El mensaje no cambia, lo que cambia es la forma de transmitir ese mensaje, ya que hay que saberle llegar a las personas que nosotros tenemos para nuestra catequesis. Por ejemplo, en un anuncio misionero, preparar recursos no solo para los adultos, como quizá un puerta a puerta, sino recursos para jóvenes, para niños, y hacer un proceso más integral para que más personas se quieran vincular a iniciar este proceso de formación. Así como se debe hacer indispensable el uso de la primera acción misionera, ya que en la iglesia muchas veces solo se hace ahínco en el anuncio pastoral y el anuncio catequístico, pero el anuncio misionero no se tiene muy presente y debe ser una prioridad para la iglesia que quiere salir y evangelizar a las personas que lo necesitan. Viene la importancia de los sacramentos, que es el centro de esta iniciación cristiana. Los sacramentos son las señales, los signos, símbolos que nos da la iglesia para nuestra salvación y para mejorar nuestra fe. En la iniciación cristiana, los sacramentos de iniciación cristiana está el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Estos tres son muy importantes ya que ayudan a iniciar en la fe. Y el bautismo es el que da, dentro de otros regalos, el ingreso a la iglesia, el primer recibir del Espíritu Santo, dentro de otras cosas. En la sanación se encuentra el sacramento de la confesión y de la unción de enfermos. Recordemos que la confesión también se puede recibir antes de recibir la primera comunión, con el fin de recibir a Cristo en su cuerpo y su sangre con el corazón totalmente limpio. Y el sacramento del servicio, que es servir por medio de una familia en el matrimonio o por medio del sacerdocio con el orden sacerdotal, un sacerdocio ministerial. Ya que recordemos que hay dos tipos de sacerdocios: el sacerdocio ministerial de los sacerdotes propiamente y el laical que nosotros recibimos en el bautismo, cuando nos dicen que nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué se está haciendo en la diócesis de Zipaquirá? El Instituto Catequístico ha publicado un número de cartillas con una propuesta que tiene el señor obispo, que son los itinerarios de iniciación cristiana, los cuales son un camino, como veíamos en diapositivas anteriores, un caminar que la persona hace desde que es pequeña a lo largo de toda su vida cristiana. Especialmente en este caso en niñez y juventud, ya que es el momento donde se empieza a forjar la personalidad de cada una de las personas, valga la redundancia. Dentro de esta iniciación cristiana, dentro de estos itinerarios, se encuentran 7 cartillas. La cartilla número 3 es conocida normalmente como primera comunión y la 5 como confirmación. Las cartillas intermedias ayudan a profundizar un poco en esa evangelización, en ese mensaje que quiere dar Cristo a conocer a su pueblo, pero lo hace de una forma más profunda por medio de las cartillas intermedias.
Y esto lleva a una acción pastoral. Como ustedes pueden ver, la creación de grupos, por ejemplo, en nuestra capilla María Reina de la Paz, como un grupo de oración e intercesión, como un grupo de Biblia, de curso bíblico, como un grupo misionero dentro de otros grupos que se pueden crear gracias a este anuncio del mensaje desde los primeros momentos de la vida, desde la niñez, desde la adolescencia, la juventud. Para concluir, tenemos dos mensajes importantes. El primero, recordar que el otro es reflejo de Cristo. Es decir, que no podemos asumir ese premio de la salvación si no acogemos que en el otro está también nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia somos cada uno de nosotros. Quizá ahorita que estamos en nuestra cuarentena no son los templos, sino somos nosotros mismos los que formamos esa iglesia. Y el segundo mensaje es el llamado a que el Espíritu Santo es el que obra todo este llamado y es el protagonista de cada una de estas historias que tiene cada persona que quiere recibir a Cristo. Por eso la conclusión es siempre estar en una comunidad para acoger de una mejor manera a Cristo y para saber cómo otros lo viven. Y también el Espíritu, ya que el Espíritu es el que guía a cada una de las personas